Listo, vamos a iniciar entonces. Vamos a compartir acá. Listo, entonces las primeras clases nosotros hemos hecho la resolución de algunos circuitos de corriente alterna, circuitos muy sencillos. Hemos utilizado los conceptos de capacitancia, de inductancia, de adelantamiento, de atrasamiento. Vimos también el factor de potencia y hicimos un ejercicio también para corregirlo. ¿Listo? Entonces, obviamente, estos son conceptos que vamos a necesitar para resolver todo lo que vamos a hacer acá en adelante. ¿Listo? Entonces, no podemos dejar eso ahí archivado en el olvido. Tenemos que practicarlo porque es una sucesión. Cada que vamos aprendiendo algún concepto, lo vamos a tener que aplicar posteriormente. Esa es la idea. Obviamente que no todos estamos con la misma disponibilidad de tiempo, no todos tenemos la misma necesidad de aplicar estos conceptos. Entonces la idea es, de acuerdo a las necesidades de cada uno, pues cada uno determina si le dedica o no tiempo a esto, hay que al libro, que a las grabaciones, que a todo lo que hemos hecho acá. Entonces la idea es que tratemos de dedicarle algo de tiempo a eso. Listo, entonces vamos a observar cómo se comportan los circuitos trifásicos y vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos, ¿listo? Entonces, nada del otro mundo, nada que no conozcamos, simplemente lo que le estamos añadiendo a lo que ustedes ya saben es de pronto un poco de números, un poco de teoría, pero como les digo, nada del otro mundo. Listo, entonces los sistemas trifásicos son importantes por al menos tres razones. La primera de ellas, casi toda la potencia eléctrica se genera y distribuye en forma trifásica a una frecuencia de utilización de 60 Hz o 377 radianes por segundo en Estados Unidos o 50 Hz o 314 radianes por segundo en otras partes del mundo. Acá nosotros utilizamos, acá en Colombia, 60 Hz. Cuando se requieren entradas monofásicas o bifásicas, se las toma del sistema trifásico en vez de generarlas en forma independiente. Entonces, eso es importante. Digamos que en su caso se utiliza mucho los sistemas monofásicos, pero fíjese que ese sistema monofásico viene derivado de un sistema trifásico. Lo mismo una carga bifásica, digamos un horno, una estufa, hay muchas que vienen bifásicas, simplemente están derivadas de un sistema trifásico. Si se necesitan más de tres fases, como por ejemplo en la industria del aluminio, donde se requieren 48 fases para efectos de fundición, es posible obtenerlas manipulando esas tres fases provistas. Entonces también, no solamente podemos pasar de 3 a 2 o a una, sino de 3 hasta llegar a 48 fases. Entonces esto se hace utilizando transformadores con ese número de derivaciones. La segunda razón, la potencia instantánea en un sistema trifásico puede ser constante, es decir, que no es pulsante. Esto produce una transmisión uniforme de potencia y menos vibración en las máquinas trifásicas. Entonces el tema de la vibración está muy relacionado con si el sistema es monofásico o trifásico. Entonces evidentemente en un sistema trifásico la vibración va a ser menor. Tercero, respecto del mismo monto de potencia, respecto del mismo monto de potencia,
El sistema trifásico es más económico que el monofásico. La cantidad de alambre conductor requerida para un sistema trifásico es menor que la requerida para un sistema monofásico equivalente. ¿Listo? Entonces la vez pasada habíamos hablado, entre comillas, de un mito, que el sistema trifásico es más económico que el monofásico. Esto lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase. Acá ya tenemos una idea primaria que la parte económica se refiere es a la parte de la instalación inicial de ese sistema, no al consumo cotidiano. Entonces, esto lo vamos a ver en detalle la próxima clase. Listo, entonces esos serían los tres factores más importantes del por qué utilizamos los sistemas trifásicos por encima de cualquier otro sistema. ¿Listo? Entonces hay que hacer información. Esto, como siempre, está en el libro guía. Si quieren informarse más a fondo, ir más al detalle, pueden ir a consultarlo. Listo, vamos a observar o vamos a analizar el generador trifásico. ¿Por qué el generador trifásico? Porque necesitamos ver de dónde viene esa energía, cómo se producen esas señales sinusoidales. ¿Listo? Entonces es una explicación muy sencilla acá en 3 4 diapositivas. Ya para explicaciones más profundas de estas máquinas rotativas, las vamos a hacer en el curso de motores. Vamos a ya ir más al detalle. Ahorita no es tanto el funcionamiento del generador, sino qué es lo que está produciendo. ¿Listo? Entonces, las tensiones trifásicas se producen a menudo con un generador o alternador trifásico de corriente alterna. La apariencia de cuya sección transversal se muestra en la figura 2.4, ya la vamos a ver. Este generador consta básicamente de un imán giratorio. Es importante acá el tema del imán, llamado rotor, rodeado por un devanado estacionario llamado estator. Tres devanados o bobinas independientes con terminales A', B, B' y C', se disponen físicamente alrededor del estator a 120 grados de distancia entre sí. Entonces ahí tenemos, bueno, veamos primero cómo sería en la vida real, cómo sería físicamente. Acá tendríamos entonces el estator, que es esta parte, y tendríamos el rotor. Acá vemos cómo se disponen las bobinas. Esas bobinas van separadas 120 grados de distancia cuando el sistema eh, es trifásico y solamente cuenta con tres bobinas. Más adelante, como les digo, en el curso de motores vamos a encontrar que acá hay más de tres bobinas que están conectadas en serie para producir em, menos vibración y menos momento angular acá en el rotor. Pero como les digo, eso ya es algo más detallado. Acá lo que nos interesa es entender cómo se produce esa energía trifásica. Listo, entonces tenemos el estator y tenemos el rotor. En este caso, uno muchas veces cuando habla de motores eléctricos habla del inductor y habla del inducido. Acá en este caso, como estamos hablando de un generador, ¿cuál sería el inducido y cuál sería el inductor? ¿Qué creen ustedes? El ¿Qué se inducido, acuerdan? el inducido, Señor, El inducido es la parte móvil y el inductor es la parte fija. el inductor es la parte móvil. el inductor, ¿El inducido o inductor? ¿Inducido? Hay inducido y hay sí, inductor. ¿Cuál es el inductor acá? ¿El rotor o el estator? el estator, El estator. El estator es el inducido.
No, el inductor. El inductor El es el rotor. estator. Pero fíjese que estamos hablando es de un generador. Eso que ustedes están diciendo es para un motor. ¿Cuál es la diferencia entre un motor y un generador? Son la misma máquina, ¿cierto? Solamente que cuando está en motor nosotros la energizamos y él gira. Pero cuando está en generador nosotros tenemos que hacer girar esto. ¿Cómo? Ahí está el detalle. Con una turbina eólica, con una turbina hidráulica, con el pedal de una bicicleta, con el motor del carro. ¿Sí? Entonces, acá en este caso, como estamos hablando de generación, ¿quién es el que se está haciendo el papel de inductor? El rotor. Y de El rotor. inducido, el estator. Porque por eso es que tiene, digamos, como el anillo colector. Sí, pero acá como acá estamos haciendo qué trabajo en generación. Bueno, veamos esta imagen y ahí aclaramos. Veamos esta imagen de acá para no entrar ahí en confusiones. Listo, entonces fíjese acá. El inducido es la parte estática, vean. ¿Sí ve? Y el inductor es la parte que está rodando, porque es un generador. Si fuera un motor, fuera al revés. Fíjese que acá, en este generador, para sacar acá la potencia, es fácil, no necesitamos de estos anillos rozantes, no necesitamos acá de las escobillas, porque no es motor sino generador, ¿cierto? A diferencia de cuando usted va y destapa un motor, tiene ese tipo de elementos, que como les digo, eso lo vamos a mirar más adelante. Listo, entonces fíjese que acá, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo explicamos esto? Esto se llama matemáticamente la ley de Faraday, donde estamos induciendo una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz se genera a través de la variación en el tiempo de un campo magnético. Vea. El campo magnético del rotor va cambiando con el tiempo y va ese campo accionando con las bobinas, va cortando las bobinas y ahí es donde tenemos esa fuerza electromotriz inducida. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con la siguiente, que es lo que nos decía del estator y el rotor. Entonces fíjese que el rotor es el inductor en este caso y el estator es el inducido. ¿Cómo van las bobinas? Vean, entonces la bobina entra por acá, sale por acá. La otra bobina que está a 120 grados entra por B, sale por B sub'prima. La tercera bobina que está a 120 grados entra por C, sale por C'. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esa salida, A, B y C. ¿Dónde tenemos de dónde sale el neutro? Fíjese que es la conexión en común de las terminales A, B y C. Entonces esta conexión del neutro puede ser opcional. Entonces acá estamos hablando de una conexión en estrella. Y ahorita vamos a ver cómo sería una conexión en delta. ¿Listo? Entonces acá lo que les decía, la parte móvil la llamamos rotor, la parte estática se llama estator y esto va girando. Las bobinas, en este caso de X, Y y Z, están a una distancia física de 120 grados. Esto puede cambiar cuando el generador tenga más polos, pero esto lo vamos a ver, como les digo, más adelante en el curso de motores. Listo, no sé si quedó más o menos entendida acá la idea de estator, rotor, inducido, inductor.
la ley de Faraday. Si tenemos todavía dudas, volvemos a explicar o alguna observación. Lo importante es no quedarnos ahí con las cosas, con las dudas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, como les decía, tenemos conexión en Y y tenemos conexión en delta. Fíjese que en Y tenemos la salida A, B y C y un neutro. Y tenemos acá otra configuración que es en delta, donde solamente tenemos A, B y C. De todas estas, ¿cuál es la más común? ¿Cuál es la más versátil? La conexión en Y. Cuando estamos hablando de fuentes, estamos hablando de fuentes. Y ahorita vamos a hablar de las cargas. Entonces, evidentemente acá tenemos más opciones de conexión que en la configuración Delta. Listo, entonces acá vamos a tener de referencia una fase que vamos a llamar la fase A. Esa fase A va a estar adelantada a la fase B y la fase B va a estar adelantada a la fase C. Quiere decir que esto está girando en contra de las manecillas del reloj o en sentido antihorario. Cada una de las fases está 120 grados a 120 grados de separación. Entonces, acá, entre A y B serían 120 grados, ¿cierto? Y entre A y C serían o 120 grados, si lo medimos por arriba, o a menos 240 grados, si los medimos por debajo. Entonces, como la secuencia es A, B, C, a esto lo vamos a conocer como secuencia positiva. Secuencia ABC o secuencia positiva. Eso es lo que nos vamos a encontrar en los manuales de este tipo de máquinas, de los generadores. ¿Listo? Secuencia positiva, ABC. Existe otra secuencia que es la secuencia negativa. Simplemente cambiamos acá de posición la fase B con la C y sería A, C, B. ¿Sí? No tiene más misterio. Entonces volvemos. Positiva, A, B, C. Negativa, A, C, B. Esto también lo podríamos decir de otra manera. Por poner un ejemplo. Entonces, como la secuencia es A, B, C, si alguien le pregunta, en lugar de empezar por la A, empezamos por la C, siguiendo la misma lógica, ¿cuál seguiría después de la C? En secuencia positiva. A ver, ¿sea B? La B. La A, ¿cierto? Vea, si nos devolvemos acá, después de la C, ¿quién viene? La A, ¿cierto? Entonces sería C, A, B. Si alguien nos dice, ya no empiece por la A ni por la C, sino por la B, ¿quién sigue después de la B? La C. B, C, A. B, C, A. Entonces estas tres son equivalentes. A, B, C, A, B o B, C, A. En secuencia negativa, si tenemos A, C, B, si queremos empezar por la C, ¿cuál seguiría? B, A. B, A, ¿cierto? Y si queremos empezar por la B, A, C. A, C. ¿Listo? Entonces ahí no tiene más misterio. Simplemente usted toma como referencia acá cuál es la que viene en este sentido. Entonces después de la B viene la C y después la A. Si tomamos como referencia la C, entonces viene la A y después la B. Entonces ustedes practican ahí esa parte. Vamos a hacer este ejercicio.
precisamente para determinar cuál es la secuencia. Nos están preguntando qué secuencia es. Listo, entonces lo primero que tenemos que hacer es pasar eso al dominio fasorial, que va a ser algo de 30 segundos, siempre y cuando pues ya tengamos esos conceptos claros que hemos trabajado a lo largo del curso. Listo, entonces vamos a mirar acá. Acá cómo cambia esto de color. Listo, entonces acá em, tenemos tres senoides, los vamos a pasar a fasores. Entonces este que dice BAN en el dominio fasorial, ¿cómo sería? 200 a un ángulo de 10 grados. El otro sería 200 a un ángulo de menos 230 grados. Y la otra sería 200 a menos 110 grados. Y nos están preguntando si la frecuencia es positiva o negativa. 110 y le pusiste 100. Gracias. Gracias por estar ahí pendiente. Listo, entonces vamos acá a nuestro diagrama fasorial. 0 grados acá, ¿cierto? Acá 90, 180 y 270. Entonces ubiquemos esos fasores. ¿Dónde sería 10 grados? Por acá, ¿cierto? Todos tienen la misma magnitud de 200. Es decir, son igual de largos. Entonces, este sería A. A 10 grados. Si esto es 0 grados, acá sería 10 grados. ¿Dónde estaría B? A menos 230 grados. Por acá, ¿cierto? Eso sería B. ¿Y dónde estaría C? A menos 110 grados. ¿Sí? ¿Dónde quedaría entonces? Este menos 110. Este sí lo dibujé bien. Este está como mal dibujado ahí, ¿cierto? Porque ¿dónde es menos 230 grados? Si acá son 180 por este lado, tanto por arriba como por debajo son 180, ¿cierto? Entonces ese sería por acá. La tensión B sub n. ¿Y dónde quedaría menos 110? De acá a acá hay 90, sería un cachito más, ¿cierto? Por acá. Porque tienen que estar desplazados 120 grados. Esto está girando en este sentido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la secuencia? Va la A como referencia, después de la A, ¿cuál viene? ¿Sí? ¿Me siguen? La C, y después, ¿cuál sigue? La B. Es decir, que es una secuencia negativa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Sí, señor. Listo, bien. ¿Para todos? Sí, señor. Listo, veamos el siguiente ejemplo. Ahí le vamos cogiendo el tiro a esto. Listo, entonces tenemos un fasor que lo vamos a poner acá en dominio fasorial, B sub n, que es igual a 110 de magnitud
a 30 grados. Y me están diciendo AY A sub n, B sub n, suponiendo una secuencia positiva. O sea, la secuencia es A, B y C. Hacemos lo mismo, ¿cierto? Dibujamos nuestro diagrama fasorial. Tenemos a B que está a 110 grados. 110 grados, ¿dónde sería? Profe, qué pena, es menos 110, ¿no? No, es 110, porque es la magnitud. Es 110. Entonces tenemos acá 0 grados, 90 grados, menos 110 sería por acá, ¿cierto? Sí. Ahí estaría. Pero este es B. Como me están exigiendo que la secuencia sea positiva, ¿dónde dibujo A? Entonces vengo y miro lo que hicimos acá. Entonces después de B, perdón, en secuencia positiva viene C, ¿cierto? Viene C. ¿A cuántos grados? Tiene que estar a 120 grados, ¿cierto? Entonces, si este está a 30 grados, ¿a cuánto debería estar C? Perdón, 150. ¿seguro? Estamos dibujando C, este de acá. Ya sabemos que vale 110, 230. pero ¿a qué ángulo? 330. ¿A qué ángulo lo dibujo? Si esto está girando en este sentido, tiene que venir acá, ¿cierto? Detrás de este, detrás de B. ¿A cuántos grados lo dibujo entonces? Si de acá del cero, es decir, este ángulo, espere porque la estoy embarrando ahí. Ya me di cuenta. Sí, profe, Sí, sí, es sí, un sí, ángulo sí, que sí, sí. está... Estoy ahí, se me cruzaron los cables. Perdón, porque confundí la magnitud con el ángulo. Estoy haciendo ahí cosas que no son. Si el ángulo que sabemos de referencia es el B y está a 30 grados. Esto es B y está a 30 grados. Sabemos que detrás del B tiene que venir el C, porque es secuencia positiva. Vea. Después del B viene el C. Entonces, ¿a cuántos grados tiene que venir? Ahora sí. Acá, A menos 90. a menos 90. Es decir, está sobre el eje, ¿cierto? Entonces, 90 más 30, 120. Sí, señor. Entonces, acá le ponemos menos 90. Y nos quedaría la A. ¿A cuántos grados está? Sabemos que es de 110 de magnitud y el ángulo es de ¿cuánto? Acá sí le podemos sumar 120, ¿cierto? Sería 150. Entonces, este sería B, este sería C y este sería A, para que nos quede A, B, C en secuencia positiva. Y esa sería la respuesta. ¿Cuál fue la confusión mía? Que yo estaba tomando esto como un ángulo, 110, y había dicho que acá 110 grados, no, me confundí, es 30 grados. Listo, entonces estos ejercicios le van a poniendo a uno ahí como en contexto para el tema de los grados, del desplazamiento, para ya entender ahorita los conceptos un poco más útiles. Listo, ¿cómo nos fue con eso? ¿Bien? Listo, bien. Vamos a continuar entonces. Entonces hay diferentes configuraciones. La primera de ellas es la configuración estrella-estrella.
Entonces fíjese que acá tanto la fuente como la carga están conectadas en estrella. Entonces acá tenemos la impedancia de línea y la impedancia de carga, la impedancia de la fuente. Entonces, dependiendo de qué tan exactos o qué necesidad tengamos nosotros de calcular alguno de estos parámetros, pues lo hacemos. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar más en la impedancia de carga para hallar las corrientes de línea y las corrientes de fase, las tensiones de línea y las tensiones de fase. Y ahorita en un ejemplo numérico nos va a quedar más claro esto. Listo, entonces esta es la primera configuración, estrella, estrella. Acá tenemos su diagrama fasorial. Vemos cómo la tensión de línea adelanta la tensión de fase en 30 grados. Porque es importante entender todo esto, porque cuando uno analiza eh, un osciloscopio o el analizador de red le van a salir estos diagramas. Mañana, perdón, el jueves vamos a volver a estos diagramas fasoriales, pero ya vistos en una pantalla de estas herramientas que son pues las que uno utiliza ya en la vida real. ¿Listo? Entonces acá tensión de fase, como referencia la tensión de línea en un sistema YY o estrella-estrella está adelantado 30 grados. La otra configuración, la fuente en estrella, la carga conectada en delta. ¿Listo? Entonces ahí vemos cómo eh, es el flujo de la energía. Entonces acá llega la corriente proveniente de la fase A y se va a dividir. Entonces, importante también tener en mente todos esos conceptos que nosotros tratamos en los cursos básicos de electricidad que nos hablan de divisor de corriente, divisor de tensión. Acá vuelve y se aplica, es lo mismo. Entonces ahí tenemos el diagrama fasorial de esa conexión Y delta, donde la corriente de fase está adelantada con respecto a la corriente de línea. ¿Listo? Entonces, obviamente, todo esto que les estoy contando no es para que lo aprendamos de memoria, simplemente que sepamos interpretar estos diagramas. Obviamente, nadie se va a aprender a esto así tal cual, simplemente el día que aparezca y que se necesite, pues toque saberlo interpretar. La otra conexión es la conexión delta-delta. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí la conexión delta-delta. Lo mismo acá, hay una división de corriente, la corriente llega acá a este punto y se divide, hay circulación de corriente acá entre las fases y acá entre la delta. Tenemos acá la configuración delta estrella, donde la fuente está conectada en delta y la carga está conectada en estrella. Entonces lo mismo. Listo, entonces esas serían las configuraciones donde tenemos sus diferencias y donde podríamos encontrar aplicaciones de esto. Estrella delta, Y delta, delta delta, delta estrella. Entonces, por ejemplo, en el suministro eh, energético de un barrio, por ejemplo, En los transformadores. cómo sería la configuración? Un transformador, ¿cierto? Entonces tenemos acá el transformador conectado en Y, donde vamos a tener un neutro, ¿cierto? Entonces, para una casa que requiera solamente un sistema monofásico, entonces le damos la fase A y un neutro. Listo. Otra casa que de pronto quiera también lo mismo, un sistema monofásico. Entonces usted le da la B y el neutro. Una casa que necesite sistema trifásico. Entonces usted le da las tres fases y el neutro. Pero es del mismo transformador, ¿sí ve? Lo mismo para los motores. Se puede hacer arranques en estrella, arranques en delta. Entonces esto lo vamos a ver más al detalle en el curso de motores. Listo, entonces vamos a hacer acá un ejemplo para que nos quede un poquito más claro todo lo que estamos hablando.
Observemos al detalle esta imagen. Es un sistema conectado ¿de qué manera? Acá dice, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que al ojo también identificarlo sin que nos digan. ¿Cómo sería el YY, ¿cierto? Porque acá tenemos un punto común entre todas las cargas. ¿Ve? La siguiente pregunta sería, ¿esto es un sistema balanceado o desbalanceado? Entonces ahí tenemos un sistema balanceado. ¿Qué quiere decir que un sistema sea balanceado? Un sistema es balanceado cuando la fuente y la carga tienen los mismos valores. Entonces fíjese que acá la fuente, cada una de las conexiones, cada una de las fuentes está a 110 voltios y con un desplazamiento de 120 grados. Entonces, entre la fase A y la B hay 120 grados, entre la fase A y la C hay 120 grados, entre la fase C y B hay 120 grados. Acá estamos hablando de grados eléctricos, ¿no? Para no confundirnos ahí. Una cosa son los grados mecánicos, que es la disposición de las bobinas en el estator, y otra cosa es acá ya los grados eléctricos, como es la salida eléctrica, el desplazamiento eléctrico. ¿Cómo es la impedancia de la línea? Fíjese que es exactamente la misma. Acá tenemos 5 menos 2J, 5 menos 2J, 5 menos 2J. Y en la carga tenemos también cargas de igual magnitud. 10 más J8, 10 más J8, 10 más J8. Quiere decir que esto es una carga balanceada, que es lo que nosotros siempre queremos en cualquier sistema. Entonces, cuando, volviendo al tema de la repartición en un barrio o en un conjunto residencial, acá tenemos esa subestación y nosotros vamos a tratar de que todas las cargas queden equilibradas. Entonces, si a esta fase A usted le va a dar 3 apartamentos, tiene que darle los mismos 3 apartamentos acá a la fase B o a la fase C. A nivel industrial lo mismo. Si usted tiene allá 10 motores, entonces usted dice, listo, a cada uno le pongo 3 motores y miro cómo eh, hago para conectar el último motor a las 3 líneas. ¿Sí? Entonces lo importante es acá equilibrar las cargas. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el sistema funcione de mejor manera. Cuando el sistema está equilibrado. Vamos a equilibrar acá las tensiones, vamos a equilibrar la potencia, vamos a equilibrar la corriente, todo va a funcionar de mejor manera. No quiere decir que no podamos conectar un sistema desbalanceado, también es válido, pero no es lo ideal. Listo, entonces acá, ya para entrar a la parte numérica, que de pronto es lo que no nos gusta tanto, pero igual hay que saber hacerlo. Listo, entonces nos dice que hallemos la corriente de línea de ese sistema conectado en Y. Listo, entonces vamos a hacer rápidamente a dar esa solución. Y nos vamos a dar cuenta que es lo mismo que hemos hecho con los sistemas monofásicos. Vamos a aplicar las mismas leyes. Acá va a ser muy sencillo porque como el sistema está balanceado, todas las corrientes van a ser iguales. Listo, entonces me están pidiendo la corriente. Para hallar la corriente, ¿qué ley utilizamos? La ley de Ohm, ¿cierto? Que es tensión sobre impedancia. Básico. ¿Cuál es la impedancia total que está viendo esta fase A? Sería la suma de la impedancia de línea, 5 menos J2, fíjese que esto está en ohmios, más la impedancia de carga, más 10 más J8. Entonces simplemente ahí nos damos cuenta que esto es una suma común y corriente. Sumamos la parte real con la parte real, nos daría 15, y la parte imaginaria con la parte imaginaria, entonces nos daría J6. ¿Esto en qué coordenadas está?
de lo que hemos hecho en el curso, coordenadas rectangulares o cartesianas. ¿Qué es lo fácil? Convertirla a coordenadas polares. Simplemente escribimos este número ahí en la calculadora y él automáticamente nos va a dar el valor. Entonces sería 15 más 6i. Vamos acá donde dice más, le damos igual, donde dice más, y él nos va a dar el valor en coordenadas polares. Entonces en coordenadas polares tenemos 16.15 a 21.8 grados. Profe, una pregunta, profe. Señor, ¿Por qué la parte real ahí la está sumando y la imaginaria se resta? eh, sí, listo. Entonces fíjese Por el acá. de signo. Sí, señor. ¿Cómo está el signo acá? Positivo, el 5. Y el signo del 10, positivo. 10 más 5, 15. Pero fíjese que acá este 2 es negativo. Entonces a 8, que está positivo, le resté esos dos. Entonces me da 6. Ah, ok, ¿Listo? gracias. Entonces fíjese que acá ya tenemos tanto la fuente como la impedancia en coordenadas polares. Como ya están en polares, simplemente es venir a hacer una división. Vea. Entonces la corriente es igual a la tensión que tomo como referencia la fase A, se puede tomar cualquiera. Acá lo fácil es tomar el 0. 0 grados. Y la impedancia es de 16.15 a 21.8 grados. Entonces es dividir 110 entre 16.15. Vamos a borrar acá. 110 dividido 16.15. Eso nos da 6.8. 6.8. A un ángulo de menos 21.8 grados. Acá, ¿qué fue lo que hice? Cuando es una división, se restan los ángulos. 0 menos 21.8. Y esto está en amperios. Me están pidiendo las tres corrientes. Es decir, la corriente que va por la fase A, que fue la que acabamos de hallar, la corriente de la fase B y la corriente de la fase C, que ya viene en este sentido. ¿Bien? Estas son, entonces, la corriente de C, la corriente de B y esta es la corriente de A. Esta que acabamos de hallar es la corriente de A, porque vean, es con esta fase. ¿Hay necesidad de volver a hacer todos estos cálculos? No, porque va a dar lo mismo. Como es un sistema balanceado, ya nos dimos cuenta que es un sistema balanceado, simplemente nos queda venir a dibujar el diagrama fasorial. ¿Sí? Venir a dibujar esas corrientes. ¿Dónde está esta corriente IA? Vamos a dibujarla acá fuera del diagrama para que no sea no se vea tanta cosa. Entonces esta es la corriente que está a 0 grados. Esta es IA. ¿Cuál sería la corriente B? ¿A cuántos grados viene? Como en secuencia positiva, ¿dónde dibujo esa B? Que acá la dibujé de qué color? Del color rojo. Debe venir atrasada con respecto a A, ¿cierto? Entonces vendría acá. Pero si ve que ahí la volví a embarrar, porque yo tomé acá como 0. ¿Y cuál es el ángulo de la corriente? Está más abajo del eje, ¿cierto? Ahí la volví a embarrar. Entonces, mejor si dibujemos el plano para que sea más claro. Entonces, la corriente IA está a menos 21.8 grados por acá, hacia abajo. Esto es 0 grados. Esto es 90, 180 y 270.
Entonces, menos 21.8 es este ángulo de acá. Y está la corriente IA. ¿Dónde sería la corriente IB? Sería sumarle a estos 21.8 grados, 120, sería 141.8. ¿Sería por dónde? Por acá, ¿cierto? Esa sería la corriente IA. Entonces, la corriente, perdón, IB. La corriente IB es igual a este mismo valor, 6.8, a un ángulo de menos 141.8 grados. Y nos quedaría dibujar la corriente IC, que sería sumarle a este valor 120 grados, ¿cierto? Sería 200, 261. 261, que serían por dónde? Como por acá. Fíjese que todo este ángulo vale 261 grados. Sería más práctico decirlo o darle información acá más cortica, ¿cierto? ¿Cuánto valdría entonces este? 360 menos este número, ¿cierto? ¿Que sería cuánto? Más o menos. Eso es 261.8. 90 y algo, 90 y... 98.2. Entonces podemos dar la respuesta como usted prefiera. Yo la daría acá con esto, más cortico, porque acá sería menos. Entonces la corriente IC es igual al mismo valor de magnitud a un ángulo de 98.2 grados. Todo esto en amperios. Y eso era lo que nos estaba pidiendo ahí el ejercicio. ¿Ve? Fácil porque es un sistema balanceado. Entonces ahorita que vengamos del descanso, hacemos un ejercicio donde el sistema no está balanceado. Entonces, haciendo un resumen, tenemos que tener en cuenta el tema de las fases, que existe fase positiva, secuencia positiva, secuencia negativa, ya entendimos esto, que existen diferentes configuraciones, estrella estrella, estrella delta, Y delta, delta delta, delta estrella, y que aplicamos los mismos conceptos que aplicamos en corriente directa, que es la ley de Ohm, la ley de Watt, es lo mismo. En cuanto a las aplicaciones, el tema de los motores, el tema de las de los transformadores, todo eso está basado en estos diagramas, en esta teoría. ¿Listo? Entonces, conceptualmente tenemos que irnos con eso. Volvemos a lo mismo. La parte numérica ya es cuestión de cada uno. Listo, más o menos, ¿cómo nos fue con eso? Pues sí, profe, como es como práctica, ¿no? Sí, toca practicarlo. Toca practicarlo. Eh, Les iba a preguntar también el tema de la tarea. ¿Cómo vamos con la tarea? Ah, profe, eso no acabo tiempo, mucho Listo. trabajo. Listo, entonces póngale cuidado que la tarea, todavía tenemos tiempo, ¿no? Ya todos están en el Classroom. Acá tengo 29 personas. Sí, pero me falta de subirla y ya. Bueno, Y listo. Entonces, ve, acá todavía veo que hay personas que ni siquiera se han agregado al Classroom. Entonces, no se dejen colgar con eso. Y la tarea nuevamente es muy sencilla, mucho más sencillo de lo que hemos hecho acá. Simplemente venir a analizar acá estos dos primeros puntos, como siempre hemos dicho. Se demoran 2 minutos haciéndolo cada uno, no tiene nada de raro. Y acá se demoran media hora haciéndolo, identificando cuál es la corriente máxima, la frecuencia, la velocidad angular. ¿Listo? Entonces, para que no se dejen colgar con eso, les pido el favor. Tomémonos entonces un descanso y ahorita venimos y seguimos haciendo ejercicio. ¿Listo? Veámonos a las 7:10. 12 minutos de descanso. 7:10.
Entonces ya les comparto. Ah, bueno, antes de que se vayan, no se vayan todavía, les voy a compartir la asistencia. Listo, ahí les comparto asistencia y ahora les voy a compartir el nuevo enlace. Y nos vemos a las 7:10. ¿Listo? 7:10.
Buenas noches. Listo, entonces vamos a continuar. Les voy a presentar acá nuevamente la pantalla. Y vamos a resolver un circuito que esté desbalanceado. Listo, entonces, ¿qué es un circuito desbalanceado? Es aquel donde sus cargas son diferentes entre sí. Entonces, fíjese que acá solamente tenemos una bobina, acá tenemos una resistencia y acá un capacitor. Entonces, acá está claramente eh, el sistema desbalanceado. Listo, entonces vamos a resolver un ejemplo. Vamos a resolver este ejemplo muy sencillo. Vamos a copiarlo acá. ¿Dónde me están pidiendo que haya la corriente IA, la corriente IB y la corriente IC? ¿Listo? Les recomiendo porfa el micrófono. Listo, entonces lo primero que tenemos que analizar es que este circuito lo podemos resolver utilizando los mismos conceptos que utilizamos para resolver un circuito monofásico. Fíjese que acá, esto que les voy a señalar es un circuito acá cerrado. Entonces, eso es una malla. Eso lo podemos resolver utilizando las leyes de Kirchhoff, la ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Listo? Entonces es muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es empezar a través de esa trayectoria, ir sumando los elementos, las tensiones en cada uno de los elementos.
Entonces va a ser muy sencillo. Vamos a iniciar acá por la parte positiva. Voy a volver a dibujar acá la trayectoria. Entonces fíjese que acá nosotros arrancamos por la fuente. Entonces esa fuente tiene un valor de 120 a un ángulo de menos 120 grados. Todo eso está en RMS. Continuamos la trayectoria. Fíjese que acá, cuando entra la corriente a esta fuente, que yo tengo de guía, vea que es una corriente que está girando en este sentido, entra por la parte negativa. Entonces sería menos 120 a un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Ahí lo que estoy sumando son tensiones. Luego sumo esta impedancia. Entonces sería más J5 multiplicada por I1. ¿Sí? Entonces ahí el porqué del utilizar la J en lugar de I, porque para que no se confunda. Es por eso, para que no los vayamos a confundir. Listo, ahí vamos con la sumatoria. Y nos quedaría sumar acá más 10, también por I1, pero fíjese que esa resistencia no solamente hace parte de esta malla 1, sino que hace parte también de la malla 2. Entonces acá tengo que restar esa I2. Listo, entonces I1 menos I2. ¿Y eso a cuánto tiene que ser igual? A 0. ¿Listo? Más o menos entendido qué fue lo que hicimos ahí. ¿Tenemos alguna inquietud, alguna duda? Simplemente sumamos las corrientes, perdón, las tensiones dentro de una malla. Entonces la idea es hacer lo mismo. Esto es para la malla 1. Malla 1. Vamos a hacer lo mismo para la malla 2. Ley de tensiones de Kirchhoff para la malla 2. Entonces fíjese que va a ser lo mismo. Entonces iniciamos acá por la fuente. Fíjese que esta corriente va a tener esta trayectoria. Vea. ¿Sí? Entonces tenemos que ir mirando a través de esa trayectoria qué es lo que nos vamos encontrando. Simplemente eso. Entonces acá tenemos 120 a un ángulo de 120 grados. Continuamos, vea, hay que tener en cuenta el signo. Menos 120 a un ángulo de menos 120 grados. Continuamos, nos encontramos una resistencia, entonces ahí es más 10 por I2. Fíjese que acá estamos utilizando la ley de Ohm. Menos I1, ¿cierto? 10 I2 menos I1. Continuamos por acá y nos encontramos una impedancia de menos J10. Y ahí terminaríamos, ¿sí? Ahí terminaríamos. Y eso sería igual a 0. ¿Listo? Entonces, simplemente ahí terminaría el análisis eléctrico. Ahí terminamos el análisis eléctrico. Si usted es capaz de hacer eso, ya está bien. De verificar acá cuáles son las fuentes de tensión, cuando utilizar acá la ley de Ohm, usted está bien. Ya la parte de solucionar esto, ya es un problema que deja de ser eléctrico para convertirse en un problema matemático. Obviamente hay que saber hacerlo. De esta información que tenemos acá, eso lo podemos organizar en una matriz, ¿sí? Donde vamos a poner acá I1 e I2. Entonces simplemente usted ve acá qué valores tienen I1, qué valores tienen I2 y los organiza. ¿Listo? Entonces acá para no alargarnos tanto con esto, es simplemente poner acá 10 más J5, que sería esta primera parte de acá, 10 y 1, acá esta parte de 10 y 1 más J5. Los estoy uniendo acá en la matriz. Este menos 10, que viene con I2, lo pongo acá.
Y estas dos partes las sumo y eso me va a dar un valor independiente que lo voy a acomodar acá en una matriz aparte. Entonces eso me va a dar, perdón, eso me va a dar 120, la suma de esos dos valores, 120 por raíz de 3 a un ángulo de 30 grados. Este es el valor independiente, ¿sí? Entonces ahí ya tengo dos matrices, una matriz de impedancia y una matriz de los valores individuales. Y hago lo mismo con la malla 2. Organizo esos datos. Entonces fíjese que acá con I1 tengo un valor negativo, entonces lo pongo acá, menos 10. Y tengo esto mismo de acá, menos 10J y 10. Entonces simplemente es decir acá 10 menos J10. Y el término independiente, que es sumar estos dos valores, me da de igual magnitud que el anterior, 120 por raíz de 3 a un ángulo de menos 90 grados. Listo, entonces para resolver esto, muy sencillo, utilizamos la fórmula de la matriz inversa que nos dice que multiplicamos la inversa de la matriz 1 o la matriz A, esta la vamos a llamar la matriz A, esta es la matriz B, multiplicamos la inversa de A por B. Entonces suena más difícil de lo que es, simplemente es venir a poner estos datos ahí en la calculadora, no tiene más misterio. Entonces por eso es importante aprender a manejar la calculadora, que va a ser muy parecido también a llenar datos allá en un analizador de redes o en un PLC o en un computador. Usted tiene que aprender a ingresarle datos al sistema. Entonces podemos iniciar con esto, con practicar y meterle datos a la calculadora. ¿Listo? Entonces tenemos acá, buscamos acá donde dice matriz, se le da ahí y simplemente llenarla. ¿Ve? Entonces vamos a escribir este primer término, 10 más J5, 10 más 5i. ¿Sí? No tiene más misterio. Vamos a escribir ahora menos 10. Menos 10. Seguimos acá con la columna de I2. Entonces venimos acá, simplemente oprimimos y le escribimos menos 10. ¿Sí? Muy sencillo. Le damos Enter y escribimos acá 10 menos 10i. Esto lo borramos y ya nos quedaría una matriz 2 por 2. A esa matriz le sacamos la inversa. Simplemente usted viene acá donde dice exponente a la menos 1 y le saca la inversa. Eso no nos interesa ese valor todavía. Simplemente vamos a multiplicarlo por otra matriz que es la de los valores independientes. Son estos valores de acá. Para acomodar esto. Entonces tenemos 120 por raíz de 3 a un ángulo de 30. Entonces simplemente venir a escribir ahí. Lo importante es también proteger ahí con paréntesis, porque la calculadora es bastante celosa con esa parte de la escritura. 120 raíz cuadrada de 3 a un ángulo de 30 grados. Entonces acá protegemos con paréntesis. Cerramos el paréntesis total, ¿sí? Simplemente esto que estaba escrito acá lo pase a la calculadora. Y hacemos lo mismo con el otro valor. Entonces 120 multiplicado por la raíz de 3 a un ángulo de menos 90 grados. Protegemos con el paréntesis. Y verificamos la respuesta. Entonces acá la respuesta nos da en qué coordenadas son estas, coordenadas rectangulares. ¿Ve? Entonces nos interesa más ir a las coordenadas polares.
Entonces, en coordenadas polares tenemos que la corriente I1 es de 56,78 a un ángulo de 0. Entonces, corriente I1 es igual a 56,78 a un ángulo de 0 grados. Y la corriente I2 es de 42,75. Corriente I2 es igual a 42,75 a un ángulo de 24,9. 24, perdón que esto se volvió loco. 24,9 grados. Todo esto medido en amperios. Listo, entonces rebobinemos acá qué fue lo que hicimos. Entonces simplemente vamos a repetir la parte eléctrica, que es lo importante. ¿Cómo sacamos esta primera parte de la malla? Simplemente usted viene acá, toma como referencia alguna de las dos fuentes. Tomamos acá la positiva. Entonces 120 menos 120 grados. Continúa la trayectoria. Menos 120 tiene que tener en cuenta acá el menos. Menos 120 a 0 grados. Continúa, continúa, se encuentra una impedancia. Esa impedancia la multiplica por la corriente I1. Ley de Ohm. J5 por I1, vean. Continúa acá la trayectoria, se encuentra una resistencia de 10 ohmios y como esa resistencia de 10 ohmios está influida por la corriente I1 y por la corriente I2, se restan. Y eso tiene que ser igual a 0, ley de tensiones de Kirchhoff. Hace lo mismo en la malla 2, vean. 20, que se saca 120, continúa, menos 120 a menos 120 grados. Continúa por acá, se encuentra la de 10, I2 menos I1. Y por último, el capacitor que es menos 10J. Luego organiza esa información acá en una matriz, que usted le pone el nombre que quiera, acá le pusimos A. Y la parte independiente simplemente es la sumatoria de las fuentes. Esto está tanto en coordenadas rectangulares como en coordenadas polares. Entonces la calculadora hace allá sus cálculos, multiplica esa matriz inversa por la matriz independiente y nos da la respuesta. Entonces fíjese que hasta acá llegaría el análisis eléctrico, nuevamente. Esto sí tenemos que saber analizarlo, saber entenderlo, saber interpretarlo. La parte matemática nuevamente toca practicarla, que es como lo que más nos choca, lo que más como que le sacamos el cuerpo. Igual toca hacerlo. Listo, no sé si tengamos algo ahí que añadir, más o menos. Profe, en la vida cotidiana, una malla de esas, ¿en dónde la podemos conseguir o Cuando usted cómo la va, identificamos? sí señor, cuando usted va, eh, digamos esto donde lo podemos ver en la vida real. Esta carga inductiva que nos puede representar en la vida real, en una empresa. Digamos que esta es la toma que usted tiene allá. Esta es la toma trifásica, donde están las tres Eso no patas y el sería neutro. como un motor. ¿Esto que puede estar conectado ahí, esa toma? Como una subestación. Un motor, un motor, Motor, profe, no es un motor. exacto, un motor. Ese motor tiene bobinas, ¿cierto? Tiene bobinas. ¿Esa bobina de qué está hecha? De alambre, De ¿cierto? cobre, profe. Exacto, de cobre. De cobre. Entonces ese cobre, vamos a ver si se ve más bonito así, listo. Entonces suponga que la parte roja es la parte del núcleo que es de hierro y esto es de cobre. Entonces ese cobre tiene una resistencia, véala acá, es la resistencia, sería el modelo. Vea la resistencia de ese cobre. Si esto es solamente el motor,
¿Esto qué podría ser también en una industria? ¿Qué cargas son netamente resistivas? Acá esta resistencia del cobre estaría en serie con esto. Lo mismo acá. Ahorita vamos acá. En una empresa, ¿qué podría haber? Las luminarias. Puede ser que otra, que no tanto, porque ahorita son más LED. Digamos en la industria de plásticos que se utilizan mucho eh, las cargas. Planchas, fundidoras. Ajá, exactamente. Entonces, todo lo que tenga que ver con calor son esas cargas. ¿Ve? Y por último, los capacitores. ¿Qué puede haber en una empresa que se comporte como capacitancia? Entonces, digamos una fotocopiadora. La iluminación también tiene comportamiento capacitivo. Los bancos de condensadores, que es para corregir el efecto de los motores. Entonces, ¿qué es esto que estamos haciendo ahí? Un modelo. ¿Para qué? Para entender un concepto. ¿Para qué? Para que cuando usted vaya y utilice lo que se va a encontrar en la vida real, vamos a buscar acá qué herramientas usted va a utilizar en la vida real. Elementos como estos, un analizador de redes. ¿Sí? Entonces usted va y conecta ya el analizador de redes y le van a salir cosas como estas, un gráfico. O le puede salir eh, un diagrama fasorial. Vamos a ver si acá alguna imagen nos da un diagrama fasorial. Listo, entonces usted es este señor de acá, viene y conecta, por ejemplo, acá este banco de condensadores, que es de lo que estamos hablando, ¿sí ve? ¿Cómo va a interpretar esta información? Le va a quedar más fácil si usted inicia con esto que estamos haciendo acá, que es lo fácil, vea. Esto es lo más sencillo. Si usted interpreta esto, ya cuando usted tenga la oportunidad de ir a manejar una máquina de estas, pues lo puede hacer. Vea, esto es un banco de condensadores. ¿Qué es el banco de condensadores? Precisamente esto de acá, vea. Esta parte, ¿sí ve? Más o menos ese sería eh, el trabajo que usted desempeñaría. A ver si acá nos sale en uno. Ah, este vea que viene con el diagrama fasorial de lo que estamos hablando en la imagen. Vea así el diagrama fasorial. Entonces usted, claro, le dicen vaya y mida, usted ya sabe interpretar esta información, ¿sí ve? Acá nos dicen corriente de adelanto, la tensión, el sentido, vea así de la flechita que tanto dibujamos acá. ¿Sí ve? La flechita que dibujamos acá, esta, ¿sí la ve? Entonces, claro, usted ya tiene idea de ir a leer esto de acá, estas máquinas. Porque claro, si se viene usted de cero y le empiezan a explicar esto ahí encima de la máquina, creo que va a ser más complicado, ¿no? Creo que es más sencillo venir acá, hacer estos ejercicios, entender qué es el concepto y ya obviamente que cada máquina va a tener sus particularidades. El tema de conectarlo al sistema, después descargar la información, pero ya va a ser algo más sencillo, ¿cierto? Ya otro tipo de habilidades, que es lo importante, tener la habilidad acá de la interpretación eléctrica. No sé si algún compañero esté más familiarizado con este tipo de herramientas para que me ayude ahí a complementar. Sí, compañero, más o menos. Sí, señor, gracias. Listo. No sé si tengamos algo más que añadir ahí. Que es lo importante también, entender que pues esto no es que sea lo más fácil del mundo.
que requiere tiempo, hay que practicarlo. Hay gente, digamos, que es más dúctil con la parte de la instalación, es decir, usted le dice, vaya y conecte esto y ya sabe cómo conectarlo. Ya sabe dónde poner el negativo, el positivo, ya sabe acá negro con negro, verde con verde, amarillo con amarillo. Digamos que hay otras personas que se les dificulta más esa parte técnica. Están más acostumbradas, digamos, acá al manejo de datos. Cada quien tiene sus habilidades. Entonces, también la idea de estos cursos es esa, darse cuenta cómo es el manejo, qué posibilidades hay y usted mira dónde enfoca su energía. Si en la parte más de ir a conectar o en la parte más de ir a interpretar, ¿cuál sería lo ideal? Tener ambas habilidades. Ahorita cada vez eh, con el tema de la inteligencia artificial y de la automatización, todo esto que hacemos es más automático, más autónomo. Entonces hay que estar como en esa misma onda. Listo, volvamos a la presentación y vamos a utilizar un método para medir potencia que se llama el método de los 3 batímetros. Listo, entonces es un método muy sencillo donde tenemos acá una carga trifásica. No nos va a importar si esa carga está en estrella, en delta, si es balanceada o desbalanceada. Simplemente nos va a importar acá la conexión en las líneas. Tenemos las 3 líneas y tenemos 3 batímetros. Listo, entonces, ¿qué es un batímetro? Un batímetro es esto mismo que tiene acá este señor en la mano, sino que esto es una herramienta más avanzada que no solamente va a medir potencia activa, sino también va a medir los armónicos, el factor de potencia, las distorsiones. Haga de cuenta como el multímetro, que usted le dice en el multímetro. El multímetro tiene voltímetro, tiene amperímetro, tiene ómetro, es lo mismo. Entonces, dentro de las funciones de este analizador está el batímetro. ¿Cómo se conecta? Entonces, tenemos 3 líneas. El batímetro va a tener para conectar en las líneas una bobina de corriente y en un punto común vamos a conectar la bobina de tensión. Entonces, para hacer ese ejercicio, tomamos acá como ejemplo un ejercicio muy sencillo que ya está, lo tenemos acá premontado para no demorarnos tanto. Entonces tenemos la impedancia de la línea y la impedancia de la carga. Y lo que queremos es medir potencia, pero la potencia de la carga. Vamos a despreciar la potencia de la línea. ¿Cómo está ese sistema de lo que hemos hablado hoy? ¿Balanceado o desbalanceado? Dice aparentemente balanceado. Es un sistema balanceado. ¿Qué nos dice que esté balanceado? Pues, bueno, ¿Balanceado o desbalanceado? Pongámonos de acuerdo. Balanceado para mí. Balanceado, balanceado. ¿Por qué? Porque la impedancia de la línea, de las 3 líneas, es la misma y las impedancias de carga son las mismas. Y las fuentes también tienen la misma frecuencia, la misma tensión y están desplazadas a 120 grados cada una, ¿cierto? Entonces, importante ahí. Esto está balanceado. Como está balanceado, la lectura del batímetro pues va a ser muy, muy sencilla. Entonces, acá tenemos, como el método se llama, perdón, vamos a buscar acá el batímetro. Necesitamos 3 batímetros. Listo. Ahí tenemos los 3 batímetros. Me perdí acá. Listo. Entonces,
como tiene una bobina de corriente cada una de ellas, todos sabemos que para medir corriente, ¿qué hacemos? Abrimos el circuito. Volviendo acá a la vida real. No hay que abrir el circuito en muchos casos porque viene con unas pinzas. Véalas, de este tipo. Véalas, acá está. ¿Sí ve? Estas son las bobinas de corriente, vea. Y estas son las bobinas de tensión. Acá en el simulador, como no tenemos esta bobina, entonces nos toca abrir el circuito. Abrimos el circuito. Y abrimos el circuito, ¿sí ve? Fácil. Entonces, eso que acabamos de hacer es como si usted allá en la vida real pusiera estas tres pinzas en el cable. ¿Listo? Ahora nos toca conectar estas de acá. Entonces vamos al diagrama y que nos dice, esa de tensión, conéctela a cada una de las líneas y luego la parte negativa, no importa dónde la conecte, vean, por un punto común, fuera del sistema, vean. Fíjese que este punto común está fuera del sistema. Entonces acá conectamos a la línea, conectamos a la línea, conectamos a la línea. Y ahora la que sobra la conectamos en un punto X. Simplemente venimos y conectamos negativo con negativo. ¿Sí? Ese punto X es acá. Vamos a la simulación. Abrimos los valores de cada uno de los batímetros. Y vemos que cada uno de ellos consume, como es un sistema balanceado, 729.242 vatios. Y ahí también nos da un factor de potencia de 0.84, 0.85 aproximado, que sería un factor de potencia bueno o malo, ya en la vida real. Bueno, Sería lo ideal. ¿Cuál sería el ideal? 1, ¿cierto? ¿Cuál sería el bueno? 0.90 y algo, ¿cierto? Por debajo de 0.9 no es tan bueno, ¿cierto? Sería este como aceptable. 0.98, sí, pues bueno. Ujú. Lo más cercano a 1 que podamos. Listo, entonces ese es el método de los 3 batímetros. Sumamos la potencia. P1 más P2 más P3. La lectura de cada uno sería el valor total. En este caso sería 729.2 por 3, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría eso? 729.2 por 3. $2.187.6 vatios. Entonces la idea es probar el siguiente método, que es el método de los 2 batímetros. Fíjese que no importa si la carga está en estrella o en delta, si es balanceada o desbalanceada, no importa, podemos aplicar este método. ¿Cuál es la ventaja del método? Que tenemos menos conexiones que hacer. Entonces elegimos la fase A y la fase B, conectamos la bobina de corriente, la de tensión, eliminamos el del centro y esa conexión común la hacemos sobre la línea.
Entonces vamos a detener acá la simulación, vamos a quitar uno de los batímetros, vamos a quitar esto un momento, vamos a conectar como estaba acá, esta conexión queda igual, ¿sí ven? Acá en la bobina de corriente y la de tensión están sobre esa misma línea. La que sobra la conectamos a la línea B. Entonces este que está sobrando lo conectamos acá en B. Hacemos la simulación y vemos los valores. Entonces sería 695.7 más 1492. Alguien que por favor nos haga esa suma ahí rápidamente. 2187.7. 2187.7. 2187.7. Entonces fijémonos que nos da lo mismo, ¿sí? Pero entonces es más práctica. Entonces volviendo a la vida real. Si usted tiene la facilidad de solamente conectar dos, pues ¿para qué se va a poner a conectar tres? Sabemos que hay lugares que son de difícil acceso, es complicado, hay otros que sí están bien organizados. Entonces usted ya más o menos con los métodos para hacer sus conexiones. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí referente al circuito. Fíjese que acá el factor de potencia es otra cosa, porque solamente está midiendo acá una parte del circuito. Entonces es importante solamente leer lo que nos interesa, que es la potencia activa. Ya el factor de potencia, fíjese que nos da otra cosa diferente. Y eso ya sería que como para verificar altos consumos, ¿verdad? En cuartos eléctricos. Sí, digamos que nosotros para qué hacemos este tipo de mediciones con estos elementos. Hay varias cosas, ¿cierto? Mantenimientos predictivos, correctivos, preventivos. Entonces esto se utiliza, digamos, para detectar fallas de todo tipo, ¿cierto? Fallas técnicas. Cuando hablamos de fallas técnicas estamos hablando de la corrección del factor de potencia y de los armónicos. Entonces esta herramienta no solamente va a detectar el factor de potencia, sino también esa parte armónica. Después de que usted detecte esos fallos, ¿qué va a hacer? Proponer una solución, ¿cierto? Acá, ¿cuál sería la solución fácil para pasar de 0.80 y algo a 0.95? Eso lo hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué toca poner? Banco de condensadores. Un banco de condensador. ¿Dónde va a poner ese condensador? Ahí, acá en este En circuito. paralelo con la carga. Exactamente. Entonces usted viene y conecta sus condensadores. En paralelo con la carga. Acá está la carga. La puede conectar ahí o la conecta acá. En cada una de las fases. Tiene su banco allá y eso es lo que hace. Obviamente que este valor no puede ser cualquier valor. Eso ya lo hicimos la clase pasada para que lo revisen. Revisen nuevamente el video. Que calculamos el valor de ese capacitor. Que era lo que estábamos viendo acá en esta imagen. El banco de condensadores. Bueno, se me perdió. Ahí donde están los condensadores. Acá, en esta imagen. ¿Sí? Ponen los condensadores, usted verifica. ¿Cuánto tiempo usted puede dejar conectado un analizador de eso? 8 días, 15 días, porque la actividad industrial puede ser cambiante.
puede ser que en la noche tenga una mayor actividad que en el día. Entonces usted tiene que sacar un promedio en el tiempo. Fíjese que esto también hay de diferentes marcas, de diferentes calidades. Cada uno de estos pues va a tener sus particularidades. Acá nos muestran cómo lo debemos conectar a la carga. Ve, acá están las tres líneas. Fíjese que esto ya es particular de cada una de las marcas de la herramienta. Entonces usted cuando llegue y mire esto, pues ya sabe más o menos, ya no entra tan novato a hacer esas conexiones. Profe, Señor, y vamos a suponer que uno va a verificar algún trabajo, o sea, ¿por cuánto tiempo se deja conectado el equipo? Eso no es conectar y quitarlo al tiempo. no, ¿Por cuánto señor. tiempo se deja conectado para Por eso, verificar? por eso le digo que es dependiente de la actividad industrial. No es lo mismo una fundidora ya que una industria de una embotelladora o eh, una parte de farmacéutica. Todas tienen sus particularidades. Una troqueladora, por ejemplo. Cada una tiene sus particularidades. Entonces, la idea es, usted va y conecta eso, lo deja 8 días si tiene tiempo, o si tiene más tiempo, lo deja 15 días. Entre más tiempo lo deje, su medición va a ser más exacta. Sabemos que el tiempo pues es valioso. Se puede hacer una buena estimación a los 8 días. Digamos que en una empresa como disponen de estas herramientas, entonces dice, bueno, conecten eso ahí y lo dejamos un mes, por ejemplo, si no es nadie externo. Digamos el jefe allá de mantenimiento dice, vamos a dejar eso un mes y vamos a corregir acá estas cosas. Y lo hacen de esa forma. Pero fíjese que detrás de todas estas mediciones está todo lo que hemos hablado. Usted tiene que entender todos los conceptos y acá cuando en la pantalla le diga, bueno, factor de potencia, potencia activa y le empiece a dar recomendaciones y le empiece a dar cosas, más o menos tener una idea, porque esto pues es bastante información. Tampoco vamos a decir que es sencillo ir a hacer esas mediciones, esto también requiere de tiempo, de experiencia. Profe, yo he visto que lo han colocado hasta 3, 4 días de seguido para ver las fallas que hay en la carga y para ver si el transformador también tiene como espacio para más carga, o sea, si tiene más carga, si pueden con más carga suficiente. Sí, señor, también. Y esta es una de las herramientas, el curso, ¿cómo se llama? El curso se llama Medición de parámetros en sistemas trifásicos. O sea, solamente estamos analizando esta máquina o tratando de entender cómo leerla, pero hay otras máquinas, por ejemplo, el megómetro, que se confunde muchas veces con el Megger, que le dicen el Megger, pero eso no se llama Megger, eso se llama megómetro. Megger es la marca para hacer pruebas de aislamiento de los transformadores, Sí, de de los los cables. motores, también de los sistemas de puesta a tierra. También, digamos, el telurómetro, otra máquina diferente a esta. ¿Sí ven? Son muchas herramientas. Acá estamos tratando de tener conceptos para medio entender cómo se lee esta. Volvemos a lo mismo. Esto es un curso de 40 horas. Pues en 40 horas es difícil, sin la herramienta en la mano, que aprenda a leerla. Esto sería un primer paso. Decir, bueno, no tengo la herramienta, pero por lo menos tengo estos conceptos, ya sé más o menos cuál es el lenguaje, cuál es la teoría. El día que usted tenga la oportunidad de ir a manejar la herramienta, fenomenal. Que es difícil porque son herramientas costosas. ¿Cuánto puede llegar a valer un analizador de buena calidad? Digamos un Fluke nuevo. 30 millones, algo así. 20 millones. Sí, yo creo que una vez utilicé creo que marca AMC, y creo que costó 25 millones. 25 millones por ahí. El AMC, el Flu de Alemania. El AMC es inferior al Fluke, sí, señor.
El flujo es alrededor de 35 millones más o menos. 35 millones. Y ustedes saben que hay de gamas también, ¿cierto? Hay unos que son más top que otros, Según la gama, sí, señor. exacto, que él mismo le da la solución. Hay otros que son más básicos. Él mismo se descarga todo eso ahí en su sistema, en su computador y de una vez le dice, le recomienda tal y tal elemento para corregir esas fallas técnicas. Bueno, acá tenía otro ejercicio para hacer, yo creo que ya no alcanzamos, esto lo hacemos la próxima clase, que era el de la carga desbalanceada, ir a mirar en el simulador esto, pero no, ya no alcanzamos, quedan 3 minutos, ya no vale la pena correr ahí. Listo, entonces espero que les haya gustado el tema, la clase. Volvemos a lo mismo. Es mucho trabajo autónomo. Cuando uno está viendo a otra persona hacer algo, pareciera que las cosas fueran más sencillas. Cuando usted ya se pone a hacerlo por su cuenta, es cuando vienen las interrogantes. Cuando vienen las interrogantes, usted las trae acá y tratamos entre todos de solucionar. Listo, entonces gracias por la participación de hoy. Eh, y nos vemos el jueves, ¿listo? El jueves seguimos ¿qué? Con estos mismos temas. Listo, entonces, feliz descanso y gracias por la participación.